Bueno, bueno, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Buenas noches. ¿Cómo Fuerte y estamos? ¿Me claro. escucha alguien por Por ahí? ahí. Ok, Ok. hola, Hola, buenas buenas noches, ¿cómo noches. ¿Cómo estamos? ¿Me estamos? ¿Me escuchan? escuchan? Fuerte y claro. Excelente, Excelente. muchas Muchas gracias, gracias, Tito. Tito. Vamos a ver por acá, Vamos a ver por acá. tenemos un par de Un par personas de más. personas más. Ok, Ok, ahí ahí tenemos, tenemos. acaban de Acaban de ingresar. ingresar. Cris, tienes que apagar el otro audio. Están los dos audios encendidos. Ahí estamos. Sí, les comparto que por estar compartiendo algo de información acá, se me generó una duplicidad de audio y la cámara no está saliendo al aire. Ok, entonces, ok, por ahí ya lo veo a René. Bueno verte, René. Excelente. Vamos a ver quién más está por aquí. Ok, bueno, a compartir pantalla y vamos a continuar con lo que tenemos por acá. Falta, bueno, funciona. Permítame. Ok, vamos a ver si logro hacer este truco por aquí. Ok, por favor. Aquí estamos, ¿no? Eh, Gracias por de la energía. Igual que el día de ayer, vamos a tener novedades en un instante más. Es muy probable que tengamos que hacer una pausa a las 8 de la noche y finalmente continuar una vez que se haga la reconexión como gracias por su tiempo, gracias por estar acá dentro de la jornada que tenemos acá prevista. Quiero tomarme unos minutos para compartir con ustedes que este proceso no es únicamente liderado por mi persona, existe todo un equipo de personas que están detrás y entre ellos, pues obviamente el organismo evaluador, que es por parte de la empresa Prosaga. Prosaga es parte del staff, del pool, del equipo de trabajo, ¿sí? Es un holding que nosotros tenemos y que más adelante ustedes van a comprender la figura. Hay un principio fundamental que significa no puedes ser juez y parte. Siete. El ser juez y el ser parte en este caso significa que en este caso yo mismo tengo que evaluar Uno, y yo cuatro, mismo tengo nueve. que certificar lo que estoy evaluando. Ese no es el principio detrás de todo esto. Lo que vamos a hacer acá es justamente un equipo 29. multidisciplinario en el cual ustedes van a Siete. ir conociendo a algunas personas, como les había mencionado, y por eso justamente 60. hoy, antes de arrancar en esta parte que 36. corresponde, se encuentra Jesús Alberto Játiva, parte es el principal de la empresa Prosaga, del grupo Prosaga, del cual pues de ser parte del staff y pues obviamente de estar acá y contar con él como parte del proceso evaluador. Así que gracias, Chuchito, por estar acá. Por favor, tienes los micrófonos, la cámara está a tu disposición para que te podamos escuchar si eres tan amable. Bueno, mi querido Cristian, gracias a todos los compañeros presentes. René, creo que quería decir algo o se le activó el audio. Mi- Nada Ah, ya, más. ya. Ok. Bueno, mi querido René y amigos presentes, primero agradecerles por la confianza que están demostrando en este proceso. Yo como representante del OEC, en este caso, pues les doy la cordial bienvenida como siempre. Gracias por la confianza nuevamente. Como bien lo mencionaba Cristian, pues nosotros lo que hacemos es evidenciar que este proceso realmente esté sucediendo, ¿no? Y que sobre todo, pues, ustedes se lleven lo más importante, que es el conocimiento, toda la experiencia que van a vivir en estas jornadas. Y nosotros, obviamente, como ente de certificación, lo que vamos a hacer es encargarnos de que el certificado por el cual ustedes están optando esté reflejado
ante el ente gubernamental. Esa es la garantía de este proceso, generar un proceso técnico legal efectivo para respaldo y tranquilidad de todos ustedes. Así que mi querido Cristian, cualquier duda, inquietud, obviamente estamos en el chat. Obviamente necesitamos ya para el proceso de certificación la documentación que en su momento vamos a solicitar mediante la información de chat que Cristian y mi persona hemos creado para informar a todos ustedes cómo va el avance del proceso, obviamente, gubernamental a nivel documental. ¿Estamos? Así que, queridos compañeros, únicamente recordarles que este proceso está respaldado, que se sientan pues por ese lado tranquilos y que nosotros vamos a estar siempre atentos a cualquier duda, inquietud, respaldando el proceso que estamos obviamente como equipo junto a Cristian Romero, que es el facilitador que está pues al frente de toda esta jornada. Así que cualquier duda, inquietud, como les vuelvo y repito, estamos totalmente abiertos para respaldar lo que haga falta. Muchísimas gracias nuevamente, Cristian. Muchísimas gracias por la jornada. Éxitos totales. Gracias, Chuchito, muy amable. Y bueno, como les estaba mencionando, hoy voy a estar desde acá, estoy con el dispositivo de este lado. Acá estamos intentando, vamos a ver si es que nos funciona el poder compartir con ustedes también pantalla, ya que ayer fue un tema un tanto complejo el hacerlo. Así que cualquier inquietud, cualquier duda, por favor, ustedes me hacen conocer y vamos ahí despejando el proceso como tal. Entonces, comparto pantalla a continuación, me voy a permitir compartirla y vamos a arrancar con lo que tenemos previsto el día de hoy. ¿Sí? Ya en los próximos espacios, ustedes también conocerán parte de qué es Prosaga y quién es Prosaga y qué es esto del OCC y el OEC, ¿no? Que son términos y expresiones claves para que ustedes puedan definir y conocer este avance, ¿sí? Entonces, con esto, avanzando un poco en el escenario, los contenidos que tenemos previstos, veo que me está funcionando bastante bien hacer esta travesura, así que esperamos que nos rinda el máximo provecho, ¿no? Entonces decía, los acuerdos, las contextualizaciones, el formador de formadores, instrucción en actividades de capacitación, competencias digitales para la docencia y aplicación y evaluación dentro de estos compromisos. Es como de alguna manera está estructurado la parte de este proceso de certificación y de triple certificación como tal, ¿cierto? Entonces, bueno, ayer no tuve la oportunidad de que pueda presentarme, luego les presento al resto del equipo, en este caso por el respeto al tiempo, vamos avanzando, y entre los acuerdos, recuerden que estamos acá hasta las 21 horas, se vale estar de observador, pero también se requiere ser actor. ¿De qué lado quieres estar? Y podemos debatir, cuestionar, y como ayer lo decía, en cualquier momento usted puede decirme, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto que tú estás viendo, así que cualquier inquietud, por favor, hágame conocer. Ahora, dentro de este escenario habíamos hablado acerca de algunos términos importantes y uno de ellos es la ley de la siembra y cosecha. No puedes esperar obtener resultados de un fruto si es que no lo has sembrado. Algunos, como mencionamos ayer, estaban en ese camino de ya incurrir en el proceso de formación, de instrucción, de capacitación, de entrenamientos. Sin embargo, hay otros que de pronto están queriendo ver en qué terreno pueden generar este ejercicio de lo que es la siembra y la cosecha. Entonces, recuerda algo importante, todo se basa en algo que se conoce como proceso. Si no hay proceso, mis queridos amigos, no podemos obtener un fruto o no podemos obtener un resultado. Entonces, dicho de esta manera, hablamos acerca de qué? Hablamos del silencio. Y no del silencio cómplice, ni tampoco del silencio en que se me terminó y no sé qué decir y no sé cómo expresar, sino hablábamos de la importancia de dar esa pausa para que esos núcleos que existen en el espacio en el cual tú estás entrenando y capacitando pueda asimilar la información y neurológicamente se pueda crear la sinapsis necesaria. También habíamos conversado y platicado acerca de la humildad.
pero no precisamente de esa humildad donde me quedo callado y todo lo acepto, sino desde esa humildad clave y fundamental que es conectar la experiencia, el aprendizaje y las herramientas. Por eso vemos a estas figuras que representan lo que llevamos por dentro, pero también la preparación y el nivel de conciencia dentro de esto para, mientras más conocemos, más humildes, más sencillos y más prácticos poder ser, ¿sí? También habíamos conversado acerca del antes, del durante y del después, ¿se acuerdan ustedes? Y en ese antes, durante y después habíamos platicado acerca de la importancia de qué, de tener un kit, ¿no? El kit que debemos tener, el kit es equipo, entonces la pregunta es, ¿cuál es el equipo que tenemos? Ahí tenemos un ejemplo de un equipo, de un andinista, de un montañista, por ejemplo. También podemos visualizar en el camino el kit de una persona que es un paramédico como tal, ahí lo vemos, son específicamente para que pueda rendir y cumplir sus funciones como tal, ¿no es cierto? También tenemos dentro de esto, por ejemplo, el kit del jardinero, ¿no es cierto? Entonces, imagínense de pronto que esté un paramédico con una pala o que esté de pronto con unas, no sé, con estos guantes o esté con ese rastrillo, como que va a sonar un poco extraño, ¿no es cierto? Va a ser un poco complejo. Entonces, por eso decíamos a todos los presentes, y bueno, por favor dime cuál es tu kit, ¿no es cierto? Y tu kit, ¿cuál es? Y ahí ustedes tienen tarea pendiente, no crean que me he olvidado, ¿sí? Vamos a dejarle hasta el día de colocar y decir, ok, y ya está, ahí tenemos, ¿cierto? Había un tema de tarea entre el kit y también un tema en relación a su checklist o lista de verificación en su antes, durante y después. Con eso, ¿se acuerdan ustedes qué es el ají? El ají es no aconsejar, no juzgar y no interpretar, ¿cierto? Cuando hablamos de el no aconsejar, se refiere a cuidar el espacio formativo, el no juzgar, abrir el espacio a que exista otra opinión, otro criterio, y de esta forma se puedan conjugar esos pensamientos y se genere la oportunidad al debate, ¿no es cierto? Y también habíamos hablado acerca de el no interpretar, algo tan clave y necesario para que de esta forma no se baje o no se aterrice de pronto algunas veces las cosas al plano que personal. Entonces, dicho de esta forma, también la importancia de la energía, ¿no es cierto? Y en este sentido, hablamos acerca de la marca, el tipo de marca que nosotros podemos tener, que nosotros podemos generar. Y aquí me voy a detener un momentito y quiero preguntar tu análisis y por eso yo pregunto, ¿cómo están ustedes? A ver, quiero dejar de compartir un momento, quiero ver si es que los puedo ver un momentito más, ¿ok? Listo. Y yo les pregunto, ¿cómo están ustedes en este momento? A ver, estamos hablando de energía, hablamos de participación, veo aquí 11 personas conectadas, incluyéndome, entonces, pues tranquilamente podríamos preguntar por ahí, Luis, ¿ya te pudiste conectar? Qué buena noticia. Gracias por estar acá y acompañarnos también. Ayer un poco complicado el tema de la conectividad, pero pues vamos a salir adelante. Entonces, acuérdense, yo decía, cuando la energía está de pronto baja y el conocimiento no es algo que tú lo recibes acá, el conocimiento vibra principalmente en una energía alta. Por tanto, si yo quiero adquirir conocimiento, debo ponerme en ese espacio, en esa capacidad para poder conectarme, poder generar realmente ese match entre el aprendizaje, entre el conocimiento, entre la información, entre los datos que yo recibo y lo que yo tengo acá para poder asimilar. Cuando esto no se da, existe dificultad y puede darse algunos problemas y algunas novedades en particular. Entonces, con esto, avanzando un poco en el planteamiento, voy a permitirme una vez más compartir la pantalla y sabiendo que estamos todos por acá y que la energía debe estar alta, entonces debemos siempre, pero absolutamente siempre, considerar algo que permita a las personas conectarse con la energía adecuada. Hablábamos
me parece que era Carlos, quien me compartía sobre esas experiencias que a veces te llevan a estas reuniones de multinivel, donde hay una exageración energética, porque realmente no es el estilo, muchas veces no es la forma, y entonces, ¿qué hacemos? Es la envoltura, ¿para qué? Para vendernos algo que probablemente no es lo correcto. Entonces, cuando digo ¿cómo estás? Entonces, acuérdate algo importante. Vas a tener participantes que de pronto no van a estar contentos, vas a tener participantes que van a ser escépticos y también vas a tener participantes que de pronto están en la energía adecuada, que están listos para recibir como tal. Lo ideal es eso, pero también es válido tener participantes escépticos, participantes que de pronto no están en su mejor momento y también aquellos que están pasando adversidades. Acuérdate, si tú tienes un participante es una realidad, dos participantes, dos realidades, cinco participantes, cinco realidades, 100 participantes, 100 realidades. Entonces, no podemos optar o imaginar que las 100 personas van a estar en esta posición. Sí, siempre va a haber personas que de pronto puedan estar escépticas o de pronto atravesando una circunstancia. Es incómodo incluso recordar o mencionar. Entonces, vuélvele el camino amigable para que de esta forma, quizás en el proceso, puedan transitar a una energía superior o de pronto a un sentir como tal. Sin embargo, acuérdate de la Ji, no los juzgues, no los critiques y tampoco interpretes de pronto el proceder o la apariencia que puedan tener las personas en ese momento. Entonces, no importa si estás desde la presencialidad o si es que estás desde la virtualidad, la contextualización es importante. Las contextualizaciones son la clave para que el proceso pueda entrar y tener el fruto necesario. ¿Qué significa esto de las contextualizaciones? A ver, ¿qué es contextualizar para todos? O sea, sé que somos profesionales, sé que ustedes tienen trayectoria, pero permítanme siempre poner un marco de referencia y esto es clave y fundamental. Pon un marco de referencia para que de esta forma la gente pueda tener un punto en qué basarse. ¿Sí? Es como cuando a veces viene una persona y me dice, oye, no sé cómo abordar el tema con mi hijo, porque me preguntó acerca de sustancias, me preguntó acerca de sexualidad, me preguntó acerca de estos puntos. ¿Qué digo? ¿Qué hago? Entonces, yo siempre digo, haz la pregunta clave. ¿Dónde escuchaste esto? ¿O a raíz de qué quieres saber esta información? Entonces, cuando tú tienes la contextualización, sabes hasta dónde debes dar la información, sabes de dónde debes partir y sabes cómo llevar a la persona a ese punto que es necesario, clave y fundamental. En otras palabras, poniéndoles un ejemplo de la contextualización, miren ustedes, por favor, esto, ¿ok? Es el mismo personaje, es la imagen en el mismo tiempo, pero si tú le ves desde un lado, mira lo que está haciendo, en este caso, si lo ubican, ¿verdad? Sabemos quién es él, ¿verdad? ¿Ah? Un personaje conocido a nivel mundial, ¿no? ¿De quién estamos hablando? ¿Quién me dice? Estamos hablando El príncipe de Harry, uno. creo. Harry. Exacto, justo, es el príncipe Harry, correcto. Y mira, le toman una foto desde atrás y mira la mano. Fíjense en la mano de la primera imagen. Ahí, fíjense, ¿no? Si se dan cuenta, parecería que está diciendo algo o dando un mensaje abrumador. Este fue motivo de críticas a nivel mundial de cómo es posible, porque empezó a circular esta imagen diciendo, miren el tipo de monarquía que tenemos acá, ¿no? Y esto, algo sorprendente, porque la misma imagen, desde el otro lado, ya en la segunda imagen, tú vas a ver lo que realmente está haciendo, en este caso, el príncipe, ¿no? Entonces, esto es mucho más común de lo que nos imaginamos y esto, mis queridos amigos, puede presentarse en el día a día. Si tú llegas directo a generar información sin hacer una contextualización, puedes tener y se puede prestar la información para que de alguna manera se vaya por otro lado o se malinterprete. Entonces, con estos detalles, sí es necesario que tú hagas un marco de referencia en el cual puedas involucrar a la mayor cantidad de personas y en ese ejercicio puedas evaluar hasta dónde puedes ir y desde dónde debes partir. Dato importante, aquí, clave y fundamental, pregunta a las personas, haz el análisis. A veces se utiliza ejemplos como
¿cuál es tu expectativa, no? Ahora, si tienes 100 participantes, preguntar a 100 personas cuál es su expectativa. Cuando estés en la número 15 o 20, quizás las otras iniciales habrán perdido el interés, la que sigue quizás sea la más interesada, pero el resto quizás ya los perdiste, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar la forma. Entonces, puedes hacer quizás el uso de herramientas como de pronto un Google Form, tal vez, o quizás un buzón, ¿no? de mensajes a la entrada, coloca tu expectativa, facilitas el material y en el buzón ingresan y tú previo a tu participación revisas, lees un poco o tomas al azar unas cuantas de ellas para que ellos se sientan que de pronto están siendo tomados en cuenta, para que ellos se den cuenta que tú estás interesado realmente en lo que ellos quieren, necesitan. Entonces, cuando eso sucede, aparece algo importante, que hay ya un hilo que se llama conexión. Cuando tú conectas con el participante, entonces ya tienes un porcentaje del proceso ganado. La otra parte iremos viendo en el camino, pero siempre, por favor, contextualiza. Si tú no contextualizas, va a haber un error en algún momento por parte de alguna persona. Ahora, cuando nosotros estamos desarrollando procesos que están relacionados a, de pronto, actividades que tienen que ver con el desarrollo de la lúdica, entonces contextualizar demasiado puede ser un error. Ejemplo, hablamos de un proceso de trabajo en equipo, vamos a hacer una integración. Entonces tú le contextualizas de qué es la dinámica, de qué se trata el proceso, cómo lo tienen que hacer. Entonces le quitas la fantasía, le quitas la gracia, le quitas el enfoque y el resultado puede ser cuál, que de pronto la gente pierde el interés. Entonces, ojo, cuidado que en la contextualización lo que se trata es de provocar interés en las personas, más no apatía o displicencia, ¿sí? Incluso vas a tener con esa calidez y esa calidad humana la capacidad de decir de pronto, sabe que este punto o este objetivo o esta necesidad quizás en esta ocasión no la vamos a poder quizás que sortear. ¿Por qué? Porque existen muchas veces personas que pueden tener un objetivo o una visión que es completamente errada al proceso que tú estás manejando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí muchas personas cuando hacemos este proceso de formadores dicen, es que yo quiero ya dar cursos y tener la certificación, es el interés de muchos de ustedes. Ok, ¿y yo qué les he dicho? Este es uno de los pasos que debes cumplir. ¿Para qué? Para poder acceder a esto que tú estás buscando, ¿sí? Entonces, una vez que tú tienes esto, luego de que pasemos la certificación, vamos a tener una reunión para darte la orientación necesaria y acompañarte en este proceso que lo puedes hacer a título personal o si quieres de pronto un acompañamiento o una asesoría, pues venga, estamos a las órdenes, el equipo está muy, muy gustoso y será de mucho interés para nosotros también acompañarte a que tengas ese proceso. Pero este requisito siempre, de lo siempre, será clave y fundamental para quien tiene eso. Entonces, mira, ¿qué estoy haciendo? Contextualizando, ¿cierto? Qué terrible y qué doloroso es encontrar procesos que muchas veces no son lo que esperábamos, ¿sí? Aquí, más allá del concepto técnico que te vamos a entregar y que te estamos generando, es también el que tú puedas tener esta información que es parte del día a día, que es parte de la gestión diaria de una persona que está en el campo de la formación, de la asesoría, del entrenamiento, del manejo de grupos, del manejo de espacios de trabajo que siempre son necesarios y fundamentales. Entonces, con este ejercicio, mis queridos amigos, avanzo un poquito y nuevamente me voy a la lámina, ¿no? Si alguien la pudo ver en esa época cuando salió la imagen ahí del príncipe, ¿alguien la pudo ver? ¿Se acuerda? Sí, sí, sí leí esa noticia. Sí, ¿no es cierto? Y se volvió un poco como anecdótico, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hemos vivido situaciones complejas? ¿Por qué? Por no contextualizar. Entonces, aquí, recomendación importante, vamos siempre a generar una contextualización. Entonces, con esto vamos avanzando un poco en el escenario y entonces vamos a preguntar en nuestro tema, ¿qué es contextualizar? Para todos los presentes.
preguntas claves, tres que te las estoy planteando. Formar, enseñar, instruir. ¿Son lo mismo? ¿Son sinónimos? ¿Se entrelazan? ¿Son complementarias? ¿Son lo mismo? ¿Solo he cambiado el nombre? ¿Sí? Y al final todo esto es el ir planteando y resolviendo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo miras la formación que brindas actualmente? ¿O cómo miras la formación que actualmente has venido recibiendo? Aquí ya me han enviado que cumplir. Esto es fundamental, mis queridos amigos, para avanzar y poder obtener la certificación. Recuerda, importantísimo y clave para todos. Por favor, no estamos hablando acá de un curso donde tú pagas y al final toma tu diploma. No, señores. No es un curso, no es un taller donde al final te entregan un certificado avalado por Pepito Pérez. Ya lo escucharon a Jesús al inicio. Por favor, este es un proceso que tiene un aval gubernamental y es de aprobación. Por tanto, ponle mucha atención y por eso hoy yo puse en el chat para que por favor su participación sea cada vez permanente y así aterrizar los conceptos. Porque eso que hace que yo pueda anclar tu pregunta, tu inquietud, tu aporte a este proceso como tal y lo podamos así que personalizar. Si es que no estás presente y estás desde un video, pues vas a recibir, va a ser interesante, vas a poder seguramente aprobar este proceso. Pero aquí hay un dato importante, no hay nada como lo vivido, ¿no es cierto? Por eso dicen el refrán, y lo vivido, ¿quién me quita? ¿No es cierto? Entonces, entendiendo el problema de conectividad que tenemos, entonces no estamos exigiendo que prendan las cámaras, ni tampoco estamos diciendo con tanto porcentaje vamos a aprobar. Hemos logrado por ahí hacer algunos movimientos internos y les vamos a ir generando algunos micro videos para robustecer la información y si es que tú tienes alguna inquietud en base a la presentación y en base a la información que vas recibiendo, te hemos abierto también la oportunidad de que quiere decir que es formar. Así, a ojo de buen cubero, ¿qué se les viene a la mente? ¿Ah? Formar, Cris, sería exacerbar o llevar al máximo potencial las habilidades propias, innatas o adquiridas de una persona a la cual estamos direccionando. Ok, interesante, sí, mira qué profundo, esto me gustó. A los tiempos de escucho exacerbar dentro de la parte formativa, ¿no? Llevarle al siguiente nivel. Puede ser, no voy a decir estamos bien, estamos mal. Mi objetivo aquí al preguntar no es únicamente el darte la solución. Quiero que pensemos un poquito y esta también es una forma de provocar participación y también medir el nivel de compromiso de quienes están conectados, porque ¿qué sucede? En la parte, y aquí voy a explicar algo técnico, en la parte de estos procesos, cuando nos generamos el espacio de entrenamiento, de acompañamiento, de formación de manera virtual, sí, puedes tener 100 personas conectadas, pero de esas realmente, ¿cuántas están contigo? ¿Ah? Entonces, es un dato interesante que debemos siempre ir midiéndolo y evaluando hasta dónde realmente están tus participantes comprometidos y más cuál es un proceso de certificación. ¿Ok? Claves. ¿Cómo analizas la enseñanza en estos tiempos? ¿Ah? ¿Creen que enseñamos realmente, Carlos, mucho mejor todavía? Vamos a ver, ¿qué encontramos ahí? ¿Qué es esto de enseñar? ¿Será lo mismo que formar? Buenas noches. ¿Creen que enseñamos realmente en estos tiempos?
Son las preguntas que están Hola, planteadas no en sé el si se ejercicio de escucha. la Buenas noches. enseñanza, ¿no? Ya. Fuerte y claro. Sí, a Hágale. diferencia de formar, que como bien nos indicaba, era potenciar lo que existe. Yo lo interpreto más como darle forma a lo que ya tiene la persona para llevarla a su máxima expresión. En cambio, enseñar lo entiendo yo como indicar el cómo, eh, como indicar el camino y los procesos a seguir para adquirir los conocimientos. Ok, fantástico, Francisco. Yo a veces cuando cojo cariño a los procesos, se me van a veces diminutivos. Por favor, si alguien se siente aludido a esto, le pido mil disculpas, me lo hace saber para no cometer ese error, ¿no? Entonces yo voy viendo los nombres y puedo decir de pronto por ahí Carlitos, o quizás en este caso, tú que acabas de participar, puedo decirte Panchito, disculparás por favor, ¿no? Así que, mientras tanto, mientras les voy cogiendo cariño, entonces todavía estoy por ahí, pero es mejor también contextualizar ese tema, ¿no? Porque a veces los diminutivos pueden verse como algo peyorativo y ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Esta es mi personalidad. Entonces, por eso prefiero más bien que contextualizar la misma para que ustedes tengan presente. Así que gracias, Francisco o Panchito, cualquiera que sea el caso, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es instruir? ¿Qué es instruir? ¿Cómo instruimos en la actualidad? ¿Qué es esto de instruir? Ayer, si estuviste atento, Jackie dijo algo por ahí, ¿no? Jackie dijo algo interesante, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es esto de instruir? Ayer nos daba unas pistas y nos hablaba acerca de este tema de instruir, ¿no? A ver, ¿qué será? ¿Cómo instruimos en la actualidad? ¿Qué es esto de instruir? Formar, enseñar, instruir. Actualmente, ¿cómo lo estamos viendo? ¿Cómo lo vivimos? Entonces, dependiendo la edad en la que tú estés, dependiendo quizás el espacio en los cuales pudiste participar y guiarte, entonces estas palabras tienen connotación, ¿sí? A veces pensamos que estar en un proceso frente al público puede ser para instruir, o puede ser para enseñar, o puede ser para formar. Entonces, aquí es clave que tú puedas definir a través del objetivo cuál es el enfoque de tu participación. Si es que de pronto el enfoque y la convocatoria de la gente es para recibir instrucción, recibir enseñanza o recibir formación. Son temas que ya los iremos descifrando a continuación, ¿de acuerdo? Pero entonces vamos a hablar un poquito más de esto desde una parte muy práctica. Entonces, mira, ¿qué es enseñar? ¿Sí? Vamos desde la definición, ¿ok? Cuando tengas inquietud, temor a buscar en la información necesaria y aplícala a la... Entonces, venga, ¿qué es enseñar? Enseñar es transmitir conocimientos, habilidades o destrezas específicas. Se centra específicamente en saber hacer. Eso es todo. Ahí está. Y el ejemplo claro es cuando te enseñaron a sumar o enseñas a sumar, a tocar un instrumento, en este caso está la guitarra, a usar un programa informático, a usar un simulador de vuelo o de pronto de navegación, a enseñar de pronto un simulador, cuáles son las condiciones que puede tener una organización o gerente puede ver a través de una simulación, quizás hasta dónde puede llegar o cuáles son los riesgos. ¿Ahí qué estoy haciendo? Estoy dentro del proceso de saber hacer. El enfoque principal aquí se centra en como dice ahí claramente, son mensurables, ¿no es cierto? Es decir, con este enfoque son claros y específicos. Te voy a enseñar a respetar. Han dicho eso algunas personas, ¿no? Es como no hay objeto a la discusión o a la negociación. O sea, aquí vas a enseñar a portarte bien. Algunos habrán escuchado también esto en algún momento, ¿no es cierto? Sí. No tuviste a alguien que te enseñe a respetar. Mira,
Estoy yéndome por ese lado, ¿no? Como para que hagamos un poquito la analogía. Entonces, denme ejemplos de qué sería enseñar. ¿Ah? Esto es enfocarnos en el saber hacer. ¿Quién me puede decir? Vamos a ver, ¿quién me comparte qué es esto de enseñar? Con un ejemplo. Con un ejemplo, ya estoy hablando de sumar, ya estoy hablando de un instrumento musical, hemos hablado de programas informáticos, hemos hablado de pronto un simulador, hemos hablado de un simulador técnico, ¿no es cierto? Hemos hablado de normas de comportamiento. Perfecto. ¿Qué más se les ocurre a ustedes que podría de pronto aplicarse en el concepto de enseñar? Cualquiera, por favor, le escucho. Un ejemplo, ¿cuál sería? Ok. Cristian, cuando hablamos, por ejemplo, que enseñar se enfoca, o sea, tiene un enfoque como el que se centra en la adquisición de habilidades concretas y a menudo mesurables, ¿verdad? Mensurables. Ok. Ya, ¿será que aplica el ejemplo de que a veces la enseñanza no es únicamente pararse y demostrar algo, sino que de una manera actitudinal también? ¿Me 100%, explico? 100%. Sí. Totalmente de acuerdo, Luis. Así es. Ujú. En este ejercicio de enseñar, obviamente, tú tienes que definir si es que la persona ha aprendido o no ha aprendido, ¿cierto? Y entonces, por eso es transmitir conocimientos. Y ahí es, ok, ¿cómo lo hago? Cuidado ahí, alerta, por favor, sobre todo cuando de pronto ya llevo algún tiempo en el proceso. Yo les contaba a las personas que estuvieron ayer y los que vieron en la grabación que estuve en la mañana en un proceso de formación. Estuve generando una integración de equipos y obviamente, claro, entre los participantes, director general de esta área, ¿no? De esta institución. Y claro, quienes estaban ahí en su momento tenían cierto rezago o cierto recelo, llamémoslo así, hacia cómo comportarse y demás. Participo, no participo, estoy, no estoy. Le dije, estás, pero eres un participante más. ¿Te parece? Y en efecto, eso es lo que pasó. ¿Qué quiero decir con esto? La parte actitudinal va acompañada de la parte aptitudinal, ¿no? Entonces, aquí básicamente es el acompañar la enseñanza desde la actitud y desde la aptitud. Muy parecidas, confundidas a veces en algunos casos por cómo de pronto se puede escuchar o se puede de pronto mencionar, pero no, es específicamente este ejercicio que nosotros podemos tener en relación a lo que es la parte de enseñanza, ¿no? Este concepto, avanzando un poco más en este criterio, cuando hablamos de enseñanza, sí, es necesario que siempre tomemos en consideración la participación que nosotros podemos tener cuando estamos ahí grabando. La actitud es un elemento fundamental que más adelante lo vamos a ¿qué? A seguir hablando. Entonces, si nosotros hablamos de enseñanza, también tenemos que hablar de qué? De instruir. Entonces, puede parecer aquí ya estamos enfocados al cómo hacer, ¿ok? Hace un momento era saber hacer, ¿no? Es es el conocimiento del saber. Acá es el cómo hacer. Ejemplo, ahí puedes ver, dice instruir cómo llenar un formulario, cómo armar un mueble, cómo seguir un protocolo de seguridad. El enfoque como tal se centra en de una tarea, ¿ok? Entonces, vas a hacer esto, vas a hacer esto y vas a hacer esto. Entonces, por ejemplo, en instituciones de nivel jerárquico,
en organizaciones donde su cultura organizacional como tal demanda respetar la estructura jerárquica, entonces aquí se puede ver claramente que aparecen los instructores, ¿cierto? Por ejemplo, algunos de ustedes aquí han sido y son instructores de diferentes temas, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen, Cristian, necesitamos un instructor, me están diciendo, necesitan alguien que dé instrucciones. Entonces, voy a dar instrucciones a llevar a la gente de un punto hacia un otro punto y se cumpla ¿qué? Un objetivo. Eso es todo. Entonces, cuando yo hablo de instruir, debo visualizar, estábamos hablando en su momento, que es la enseñanza. Aquí es transmitir conocimientos para que la gente sepa, ¿no? Aquí la gente aprende y sabe. En cambio, en el otro caso es cumplir sobre un proceso de cómo hacer las cosas, ¿no es cierto? Entonces, dicho de esta manera, me encantaría, si alguien tiene algún ejemplo, y recuerden, por favor, dato importante, en cualquier momento, ustedes me pueden decir, Cristian, yo no estoy de acuerdo, a mí me parece que no es lo mismo, que sí es lo mismo, yo creo que hay que ver bien la definición, ¿sabes qué? Yo pensé que esto era de otra forma, o quieres generar algún aporte adicional, por favor, prende tu micrófono y te escuchamos, usa el chat y te leemos lo que tú sientas que te dé comodidad. Acuérdate que este proceso tiene que pasar por este escenario en el cual obviamente tú aterrices a tu realidad, porque el viernes nos despedimos formalmente de este proceso, aunque seguiremos en contacto, el chat estará abierto y seguiremos trabajando, pero aquí un dato, ¿sí? ¿Qué va a pasar si yo no me lleno solamente de información? Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a saber nada más, ¿cierto? Que es el paso anterior. Voy a quedarme en que recibieron la enseñanza, San se acabó. Entonces aquí, ya cuando yo te digo, va a haber uno que estoy generando directrices, estoy marcando y te estoy diciendo cómo hacer que esta certificación salga adelante, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a la última en estas tres definiciones en base a las preguntas que hice hace un instante. Y ahora, ¿qué es formar? Ahora sí, como Carlos dijo, como Francisco potenció, formar dentro de su definición es básicamente provocar, ¿sí?, que se incluyan valores, actitudes, pensamientos críticos y finalmente se centra en el qué, en el ser. Cuando nosotros hablamos del ser, estamos hablando de que es un ejercicio para visualizar lo que realmente queremos que salga de este espacio, ¿no? Entonces, ejemplo, ahí tenemos, formar ciudadanos responsables, formar profesionales éticos, formar personas con capacidad de liderazgo, formar personas que tengan la capacidad de desarrollar procesos de formación. Entonces, estos planteamientos que nosotros estamos generando son ejercicios que formativos. Entonces, no es lo mismo ser un formador o un facilitador en este caso que ser de pronto un instructor, ¿de acuerdo? O ser de pronto una persona que enseña o docencia como tal. Entonces, aquí no tengo nada contra la parte de la docencia, cuidado. También en su momento fui docente y entiendo plenamente la responsabilidad y las obligaciones que esto implica. Pero aquí, para que ustedes tengan claridad, ninguna es que es mejor que la otra, ¿sí? No es que formar, enseñar o instruir es el uno mejor que el otro, no. Va a depender los entornos, va a depender los espacios, va a depender el objetivo, va a depender tu público, va a depender qué es lo que tú quieres ser. Entonces, hay gente que a veces va a generar de pronto una charla magistral desde la visión de formador. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a transformar esa charla magistral en que se rompan protocolos, en que de pronto no se respeten quizás los objetivos para los cuales estaba la charla magistral, entre otros. Mira, la confusión de roles. O a la inversa, necesitamos que se instruya sobre ciertos detalles técnicos
que son base para qué, para que se cumplan ciertos protocolos. Y yo llego de pronto solamente a enseñar, verán, así hay que hacer, no se olvidarán, verán que quedan dichos, verán que ya les dije, ¿no? Estarán claros con eso. ¿Qué hice? Enseñé, no instruí y peor aún, formé. Entonces, cuando nosotros estamos en los espacios formativos, es súper importante, mis queridos amigos, por favor, el que ustedes analicen cuál es el rol en el cual ustedes necesitan entrar. Es ponernos el traje. ¿Traje de qué voy a estar ahora? ¿De formador? Ok, perfecto. ¿Traje de instructor? Perfecto. ¿Traje de instructor? ¿Voy a hacer un traje de docente? ¿Decía? Perfecto, me pongo el traje. Es decir, adopto cual si fuese de pronto esos personajes de las buenas series, de las buenas prácticas, ¿no es cierto? Entonces ahí entra en el ejercicio la capacidad de nosotros desplazar nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestros conocimientos, que en otras palabras son nuestras competencias, técnicamente hablando, hacia lo que necesita cumplirse en ese espacio. ¿De acuerdo? Entonces, estamos a minutos de que tengamos esta intermitencia, ustedes ya saben lo que va a pasar, pero no se preocupen, si de pronto existe desconexión, en el mismo link nos vamos a conectar y continuamos con el proceso, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Me encantaría escucharles, con mucho gusto, estoy atento. Hagamos ahí un pequeño alto y preguntemos, ¿cómo vamos? ¿Estamos avanzando? ¿Estamos claros con las particularidades? ¿Hay alguna duda, alguna inquietud que puedan tener? Por favor, me encantaría escuchar. A ver, vamos a ver por acá. ¿A quiénes tenemos? Eso, ahí está. Vamos a Ya, ver. yo puedo decir algo. Justo iba a decirte, a ver, Ale, voy contigo. Eso se llama sincronicidad. Cuenta. Ya. Bueno, bueno, en todo lo que tú dijiste, bueno, y también de las clases anteriores me parecen muy interesantes. Por ejemplo, un ejemplo de lo que tú dices de formar, enseñar, instruir. Yo en mi caso, bueno, no tengo mucha experiencia en enseñanza, recién estoy comenzando. Yo soy fisioterapista y, por ejemplo, yo puedo poner un ejemplo con mis pacientes, ¿sí? ¿Ok? Te Eh, escuchamos. ya, por ejemplo, en enseñanza, yo les explico, ¿cómo te puedo decir? El proceso, o sea, les explico a los pacientes de qué se trata su lesión, por qué se lesionaron o por qué el tendón está inflamado. Bueno, les doy una pequeña charlita o un pequeño conocimiento. Y en el caso de instruir, yo les doy las reglas. ¿Qué tienen que hacer si es que están lesionados? ¿Qué no tienen que hacer en su casa o no? Son como las instrucciones. Y la formación es que yo no solo veo de esta parte mecánica de solo aplicarles equipos o solo mecánicamente, ¿ya? Sino que ya les doy una formación para que ellos se eduquen también como pacientes y puedan mejorar ya con otras cosas, con ejercicios y que ya no puedan regresar a esa misma lesión. Es un ejemplo, más o menos. Creo. Mira, me llama mucho la atención cómo lo ataste a tu espacio, Ujú. salvo mejor criterio, me parece que es el camino y es por ahí, ¿no? Hay que afinar algunos puntos, pero creo que el querer ponerlo ahí me parece interesante y, y yo lo mismo les invitaría a que lo hagan en el espacio que corresponde. Sí, dependiendo de la etapa en la que esté, en el caso de Ale, ella lo que hace es conecta básicamente desde la parte que requiere, ¿no? Entonces, es una especie de amalgama en la cual ella pasa de cierta parte, de cierta fase y va generando, ¿no? Ahora, hay que tener cuidado, Ale, de un detalle importante. ¿Qué tal si de Ujú. repente empoderas demasiado al participante, al paciente, en este caso tuyo, y Ajá. finalmente él empieza a decirte qué es lo que él siente que es mejor para él? Ah, mira, por ejemplo, Mm, entonces ahí debemos tener mucha sutileza para saber hasta dónde yo puedo hacer esta amalgama de, de postura
¿sí? O de papel o rol en el cual estoy para que finalmente no se pierda o no se malinterprete el criterio, porque en tu caso es un tanto más delicado, digámoslo así, Ajá. porque quizás yo voy a decir a esta persona, vas a hacer esto, esto, y me dice, no, pero mejor voy a hacer esto, esto. Entonces aparece un ejercicio democrático, pero bueno, al final, oye, si es que lo hace mal, quizás un tendón, quizás un ligamento, quizás, no sé, estoy diciendo quizás cosas, no es mi campo, pero quizás va a provocar de pronto algo contrario. Ahora, si estuviera en un espacio terapéutico, también hay que tener cuidado, porque tengo también psicólogos que están acompañándonos, entonces, igual, mucho cuidado, porque ustedes más que nadie saben que puede darse un ejercicio incluso sin entrar en definiciones técnicas, que se puede confundir y puede tener una cercanía no apropiada, ¿no? Lo que llamamos transferencia y contratransferencia. Y eso pues también puede confundir, en este caso, para los psicólogos, psicólogas, de pronto puede confundir al paciente, ¿no? En el caso de las personas que estamos en instituciones, en empresas, sí, eso puede confundir o podemos de pronto dar a entender que quizás tenemos favoritos, ¿no? O que de pronto tenemos predilectos. Entonces hay que siempre conjugar para que se marque en el ejercicio hasta donde yo, según mi personalidad, puedo de pronto ser un instructor, un facilitador o una persona que está dando simplemente la enseñanza. ¿De acuerdo? ¿Quién más? ¿Quién más por ahí? Ok. Gracias, Ale, me parece fantástico. Estamos 8:05, no se va todavía la luz, qué raro, debería irse ya, pero bueno, vamos a ver qué pasa por acá. ¿Quién Hola más? ¿Quién más por Cristian, ahí? Uno más. Cristian, yo también quiero participar. Buenas noches con todos. ¿Ah? Hola, Eh, hola. bien, bien, bien. Mucho gusto. Está muy interesante toda la información que nos estás impartiendo. En estas estrategias de formación que es enseñar, instruir y formar, eh, de acuerdo a tu experiencia profesional, ¿cuál de estas tres estrategias, enseñar, instruir y formar, consideras tú que debemos ser más prácticos? Ok, a ver, yo te puedo decir a veces que logro responder tu inquietud, cara. Nosotros de alguna manera, eh, es mi caso, mira, yo empecé como instructor en su momento, o quizás luego, un poquito antes, estuve como alguien en la docencia, luego me volví una persona que generaba instrucción, entonces daba talleres, daba cursos, y entonces, claro, tú tienes un objetivo, tienes una malla, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante esto, y finalmente transitaba el proceso. Luego de esto, pasé ya a una etapa donde vi que podía generar el proceso de facilitación y sin querer hacer spoiler, ha sido una construcción, ¿no? De todos estos escenarios. En mi caso, yo por mi personalidad, sí me siento bastante cómodo desde la parte de la facilitación, ¿no? Entonces, por eso es que hoy me encanta hacer estos espacios formativos porque siento que lo que he aprendido a lo largo de la experiencia y formación técnica y profesional me respaldan como para decir, no es que me las sé todas, pero sí me sé la gran mayoría y me encanta compartir desde la practicidad estos temas, ¿no? Entonces, por ahí te respondo hasta ahí, porque si te respondo el resto, estoy saltándome lo que va a ser el miércoles, el jueves y el viernes. ¿Ok? Ok, gracias. Fantástico. Es ir buscando, mis amigos, eh, es ir buscando cuál es el planteamiento que de pronto les da a ustedes mayor eh, sentido, ¿no? En cuál se sienten más cómodos, ¿no? Entonces, vayan descubriendo en cuál de estos espacios ustedes se sienten mucho más cómodos, se sienten más cómodos instruyendo, se sienten más cómodos facilitando. Entonces, mira, por ejemplo, cuando han estado acostumbrados a solamente recibir instrucciones en espacios y llega un facilitador, lo ven diferente, porque el proceso no es que uno es mejor que el otro, sino que el criterio técnico obliga a que el proceso parecería ser lo mismo, pero no lo es. ¿Ah? Entonces ahí vamos con estos elementos que de alguna manera generan tranquilidad para muchas personas, inquietud para otras y lo que debemos hacer
es simplemente apoyarse y provocar que el escenario sea el adecuado para que las personas puedan que seguir siendo parte de estos ejercicios. Bien, entonces vamos a continuar un poquito más. Aprovechemos que la querida Luz está acompañándonos y eso me da mucha satisfacción porque también estoy con la tranquilidad de poder compartirles, ¿no? Entonces estoy desde acá compartiendo el material, no lo hago en el mismo espacio para que no se sature y de pronto no exista de pronto cierta fricción, aunque a rato siento que me estoy frizando y todo. Ustedes, por favor, háganme saber para que de esta manera haga la pausa o me regrese a la parte donde se quedaron, ¿de acuerdo? Entonces, es la magia de la tecnología y este es un elemento importante porque si es que tú no tienes de pronto ese conocimiento que debería quizás alguien tener en la parte formativa al uso de herramientas, que ya vamos a hablar más adelante de esto, sí es necesario que te rodees de personas que te puedan asesorar, guiar y acompañar. Hoy en día existen carreras, expertos y personas Ya se que fue la luz. precisamente están para qué? Para facilitarnos a nosotros los procesos, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos nuevamente a compartir pantalla y vamos a ver algo más que tenemos en este planteamiento. Entonces, hemos visto las tres definiciones como tal de lo que nos convoca en esta jornada, ¿cierto? Ahora, para esto también tenemos que hablar acerca del concepto de lo que es formar, ¿no? Entonces, ok, sea que enseñes, sea que instruyas o sea que formes, debes entender y tener claridad. Eso, ahí estamos. A continuar con nuestra compartición, ¿de acuerdo? Creo que es necesario, hay mucho, la parte vista para algunas personas, acuérdense que desde la programación neurolingüística, al auditivo y al kinestésico. Nosotros tenemos que referir y tener claridad de que en este concepto el arte de formar indica básicamente la preparación, ¿sí?, completa por parte del formador. A tratar. No puedes pararte y decir, bueno, aquí estamos. Suele pasar que cuando ya la gente conoce de tus capacidades, sabe a qué te dedicas, a veces incluso desde lo social te ¿Sí, sí me escuchan? Me parece que sí me escuchan. Sí, la escucho, sí, la escucho. Ok, gracias, gracias. Pensé que se había frisado. Entonces decía, a veces hay personas que ya conocen que tienen ciertas habilidades para hablar en público, para dar criterios, para dar conceptos, para mover grupos, y de repente se ve, vos que sabes, date una charlita, o ves, ¿sabes qué? Tú hazte una dinámica, algo chévere, ¿no? Entonces, estas cosas, quizás, si tú estás iniciando, aprovéchalas. ¿Para qué? Para que cojas de pronto experiencia
Pero si de pronto ya eres una persona que está en el camino y quiere ir a otro nivel, por favor, detente un momento y visualiza si realmente deberías o no participar de eso. Eso es entender la problemática. Estoy poniéndole un ejemplo totalmente práctico en el cual muchas veces podemos encontrar, ¿no? Entonces, ve tú que sabes, no, espérate un momento, en otra situación, en un instante y todo, ¿no? Obviamente con esa capacidad que todos tenemos para persuadir, acuérdate que hablamos acerca de la humildad, porque si no, esto podría terminar siendo algo así como, ah, no, pues ya se le subieron los humos, ¿no? Entonces, o de pronto este ya se cree de más, no, no va por ese lado. Va por el lado de que tú empieces a crear lo que hablamos ayer, tu marca personal. Y para esto, obviamente, debemos entender de que cada persona tiene su propia capacidad para percibir, para sentir, para pensar y para actuar. Entonces, desde ese escenario, siempre de los siempre, por favor, consideren este punto. En este mismo instante, estamos varias personas dentro del proceso, pero cada una está recibiendo la información, percibe de una manera, siente de una forma, piensa de una forma y actúa de una forma. ¿Por qué es esto? Por esto que llamamos constructos que nosotros tenemos, ¿sí? El constructo es aquella parte que nosotros tenemos interna que va aplicado a través de las experiencias que hemos vivido, más la adaptación a nuestra realidad. Entonces vienen las confirmaciones, las afirmaciones que pasan por patrones donde socialmente son aceptados o no. Entonces, para unos pueden percibir que el proceso está avanzando y es agradable, para otros quisieran algo más. Para de pronto alguien el sentir en este momento es qué interesante lo que está pasando. Para otros probablemente pueda ser quiero de pronto sentir algo distinto a esto que está pasando. Quiero que no le estoy entendiendo. El pensamiento de esa persona puede ser quizás, y si le bajo un poquito el mensaje o me explica con palabras no tan sofisticadas, mientras otro puede decir, oye, pero tan básico que es el asunto, ¿no? Acuérdense que somos un grupo bastante heterogéneo como tal y por tanto el actuar tiene que ser en este caso va y viene, ¿no? Va y viene. Ese va y viene tiene que estar enfocado desde este ejercicio en el cual el actuar, el pensar, el sentir y el percibir debe de alguna forma conectar con algunos estereotipos, con algunos prototipos o con algunos esquemas que socialmente se presentan. Ok, hay una serie que ha calado en la sociedad durante décadas y décadas, ¿no? Su origen se da en México y aparece un personaje que vive dentro de un barril, ¿cierto? ¿Sí? Y vive dentro de una comunidad. ¿Saben cómo se llama, no es cierto? ¿Sí? La tenemos claro, ¿no es cierto? ¿Quién es el personaje? ¿De quién estoy hablando? ¿Cómo se llama esa serie? Exacto, Berito, correcto. Sí, eso, Ale, correcto. Estamos hablando del Chavo, ¿no es cierto? ¿Por qué ha calado durante tanto tiempo este tipo de programas, por así decirlo, o series? Es por una sencilla razón. Si tú te pones a analizar técnicamente cómo está construida la vecindad del Chavo, te vas a dar cuenta que aparecen esos personajes que todos quizás en su momento hemos conocido, o quizás alguno nos identifica o quizás quisiéramos ser como alguno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, o conocimos a alguna persona que de pronto era así, ¿no es cierto? Entonces, ya más de uno dirá, yo quisiera ser como el Don Barriga, no por la forma, pero sí por el dinero. O quizás la sencillez o el carisma de pronto del chavo, o de pronto, ¿quién no conoció a esa amiga o ese amigo que de pronto por todo lloraba? Ahí tenemos a la Chilindrina. El mimado, el consentido, ¿no? Dependiendo del país, le pasan por expresiones como el añiñado, como el cifrino, como el gomelo y tantas otras expresiones que podemos encontrar. Cualquiera que sea el caso, esto lo pongo en consideración por una simple razón. Cuando nosotros estamos frente a un público, frente a un grupo, frente a un esquema de personas que te están escuchando, es importante que tú hagas esta amalgama e ir visualizando cuáles son esos patrones que existen
y que dominan quizás dentro del público para que tú adaptes incluso ¿qué? El lenguaje, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque demasiada adaptación puede hacer que tú también te pierdas en el camino. Ejemplo, te toca un grupo de jóvenes donde todo se está hablando en doble sentido. ¿Ah? Dime tú, ¿qué pasa si de pronto en medio del grupo existe una persona o unas personas que no están de acuerdo con eso? Pero tú por ganarte a ese público también empiezas a generar expresiones o hacerte parte de ese ejercicio de doble sentido. Entonces, ¿cuál es el resultado? Puedes terminar que afectando a algunas personas, ¿de acuerdo? Entonces, esto como para que ustedes lo vayan teniendo como base y como detalle. Entonces, cuando nosotros hablamos de este principio fundamental de formar, de instruir, de enseñar, es buscar, ¿sí? Influenciar desde la genética hasta el aspecto de crecimiento y desarrollo según el ambiente, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? A ver, alguien por ahí me tiene un micrófono prendido, ¿no es cierto? Ya, ya está, ya está. Ok, ahí estamos, tranquilos. Ya está cubierto, ¿no? Ya está cubierto. Entonces digo, cuando nosotros hablamos y nos basamos en este ejercicio, es cubrir y buscar influenciar desde la genética mismo hasta el aspecto de crecimiento y desarrollo. Según el ambiente, todo esto en base a esto se debe ejecutar maestrías, metamodelos y finalmente provocar esa influencia como tal. Ahora, cuando tú ves esto y dices, ¿a qué te refieres con la genética? ¿Sí? ¿A qué te refieres con metamodelos? ¿A qué te refieres con maestría? Que son quizás tres de los elementos que podemos visualizar en pantalla que quizás alguien puede de pronto quedarse como, ¿qué es esto? O mejor dicho, lo entiendo, pero mejor explícame. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de genética, hablamos de la base y la raíz del grupo como tal. ¿Ok? Cuando hablamos de maestrías, hablamos de esos aprendizajes que tú tienes, en otras palabras, experiencia. Cuando un médico recién se recibe como médico, ¿sí? Versus un médico que ya lleva una trayectoria, dicen por ahí que entonces el médico que lleva más tiempo tiene las maestrías, es decir, lo que en ese campo le llama clínica, ¿no es cierto? La clínica es lo que hace que la persona, solo viéndole, de pronto determine ciertos movimientos en la parte médica. De pronto dicen en la parte del deporte, al jugador se le conoce por la parada. Entonces el técnico tiene ojo clínico, dice, no, va viendo y observa, necesita unos minutos para ver, dice, este tiene de pronto las habilidades que yo requiero. Esas son ¿qué? Las maestrías. ¿Por qué? Porque lograron detectar desde la parte estructural, es decir, desde la genética, aquello que requieren. Y el metamodelo es el bien superior. Poniendo un ejemplo, nada más, sin meterme mucho en el tema de PNL, por así decirlo, podemos tomar en cuenta, ¿no? Sí, dame un ejemplo cualquiera. Bueno, voy a ir con cualquiera, hagámoslo práctico. A ver, necesito a alguien que por ahí, por favor, me diga yo, aquí estoy. Cualquiera, una persona. Échame el guante. Uno, préndame su micrófono. Vamos a tomarnos un tiempito. Esto lo vamos a hacer práctico. Vamos a ver. Yo voy a visualizar por aquí algo. Déjenme ver por acá. Ok. Vale, ya estaba por acá. Carelis, venga. Por ahí está Carelis. Vamos a ver. No, a ver, vamos a ver si está Carelis por aquí. O vamos de pronto, dice Capitán Sánchez. ¿Estás por aquí, Capitán? Acuérdense que algunos Sí, están adelante, cumpliendo. dígame. Ah, ok, capitán. Vamos a ver, ¿no? Le voy a hacer un par de preguntas, espero no incomodar, ¿de acuerdo? No, no, si es que sé, le digo, si no sé, pues ahí le vamos. Ok, perfecto. Cuénteme un poquito, ¿cuál es su meta en este momento a cumplir? ¿Qué objetivo está trabajando en este momento? O sea, me refiero a esta época de su vida. A ver, mi meta en este momento es
tratar de, o mejor dicho, de presentar un proyecto para poder mejorar el simulador. Ok, perfecto. Ahora discúlpeme, por favor, ¿para qué quiere usted hacer esto? A ver, en primer lugar, porque nosotros necesitamos cumplir con ciertas normas, reglas que tiene la Organización Marítima Internacional y nuestro sistema de gestión integral. Ok, perfecto. Una de las metas o uno de los objetivos que tiene la OMI es de que todas las personas que estamos a bordo de un buque mercante deban reunir las tres cosas que usted dijo hace un rato. Formación, instrucción, ¿y qué más era? Y enseñanza. Enseñanza, sí. Porque con esas tres cosas, al formar, al instruir y al enseñar, una persona alcanza la competencia. Y nosotros trabajamos por competencias desde el año 1900 y pico. O sea, antes de que aquí en el Ecuador se conozca la palabra competencia. Entonces, la Ok, competencia, como usted perfecto. sabe, es adquirir habilidades, ¿sí? O desarrollar las habilidades que uno ya tiene para poder operar los equipos que tenemos a bordo, o sea, la competencia a bordo del buque, la competencia en el Correcto, ámbito marítimo. Entonces, perfecto. la idea de mejorar los simuladores es para que la competencia que vayan a alcanzar la gente de mar no tenga no tenga ningún reparo por parte de las autoridades marítimas en ninguna parte del mundo. Perfecto. Ahora, Capi, pregunta del millón. ¿Por qué usted quiere hacer esto? Pero ¿por qué usted? ¿Qué le motiva a usted a hacer esto? Mejorar la enseñanza, mejorar la Ok, formación, ahí deténgase un mejorar la momentito, Capi. Pregunta, ahí deténgase un momentito. ¿Pero por qué quiere mejorar? eh, porque al mejorar al personal, también la imagen de la empresa mejora. Un Ok, personal más ahí un capacitado. momentito. Ahí deténgase un momentito. ¿Y por qué quiere mejorar la imagen de la institución, Capi? ¿Por qué quiero mejorar? Porque el, ¿cómo podría decir? El, no es gusto, sino la palabra se me. Pero bueno, el gusto de que mi empresa sea la mejor de Ok, su ahí industria del deténgase un mundo. momentito, Capi. ¿Por Ah, qué siente usted gusto al ver a su empresa así? ¿por qué? Porque va a mejorar también en la parte económica para el país. Ah, ok, entonces, ¿por qué quiere usted que mejore el país económicamente? No solo económicamente, sino en la formación, en la instrucción, en la capacitación de la gente de mar, porque nosotros somos los que vamos a hacer ver de que el país está desarrollándose, Ok, pero ¿por qué tienen que ser ustedes? Puntualmente. ¿Por qué? porque nosotros somos los que llevamos los productos del Ecuador al mundo y del mundo traemos al Ecuador y nosotros somos conocidos como los embajadores no oficiales. Ok, Además, ya, aguante ahora usted un ratito. Ahora aguante ya usted un se ratito. picó, No, ya se claro, picó. claro, pues. Y hay una cosa, porque esta profesión que yo tengo y por el trabajo que hace mi empresa, ¿sí? Flopec, está basado, aquí sí yo le voy a meter algo que a usted no le gusta, ni tampoco creo a algunos de aquí. ¿Por qué? Porque si usted lee la Biblia, en Génesis 6:6, le mandó a hacer un barco a Noé y Noé lo hizo. Y ese es el primer buque mercante porque fue quien cargó a gente, animales y productos para poder vivir. Y por eso usted, yo y todos estamos aquí en la tierra. Entonces, ¿para qué? Para mejorar, para ver que mi empresa es la mejor en Sudamérica, en Latinoamérica y en América entera. Y si es posible, en el mundo. Y para Ok, también miren ustedes. seguridad, Gracias, Capi. seguridad de la navegación, cuidado del medio ambiente y cuidado de terceras personas. Lindo.
Gracias, Capi, por ese compartir y por ese apasionamiento que usted tiene en lo que hace, ¿no? Me encantaría que muchas personas pudiéramos encontrarle el sentido a esto, ¿no? Entonces, ¿por qué hice este ejercicio, no? Y gracias, Capi, por prestarse para ello. Cuando yo empiezo a analizar el por qué, estoy llevando siempre a un pensamiento superior, ¿no? Es ese ejercicio que hace el niño y te dice, ¿y por qué, y por qué, y por qué? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Entramos en un trabajo para ir descubriendo esas motivaciones ocultas que existen. ¿Ah? Entonces, puede ser que dentro de tu equipo de participantes, en cualquiera de los procesos que estés generando, pueden existir realmente motivaciones que van más allá de lo que realmente te dicen en primera instancia. Son muy pocos los que tienen claridad de cuál es su realidad o su bien superior, ¿sí? Y este ejercicio les invito a que lo hagan ustedes un poco más a profundidad en sus motivaciones. Háganse la pregunta, ¿no es cierto? Quiero esto, ¿por qué? ¿Y para qué vas a hacer esto? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Hasta que llega finalmente a un punto donde tú tienes claridad realmente de por qué lo quieres hacer. Permití que el capitán, en este caso, tome el espacio necesario y avance porque me encanta cuando la gente habla con apasionamiento, ¿no? Pero en estos procesos formativos hay que tener mucho cuidado porque de pronto esto puede prestarse a que mientras tú estás con esa persona, el resto del grupo que se desconecte. Entonces, aprovecho este espacio para que hagamos este conjunto de análisis. Por un lado, demostrando cómo construir o cómo encontrar o cómo visualizar de pronto esas motivaciones internas a través de esa experiencia que te irá dando ¿qué? La práctica. ¿Para qué? Para que llegues a esa parte medular o básica desde la genética, la maestría y los metamodelos. ¿Sí? Carlos, ¿querías decirme algo? Mira, yo tuve la oportunidad de relacionarme con un mentor. Por muchos años fue mi mentor. Y él me decía que mi país se limita a mi metro cuadrado y que tiene fronteras móviles. Entonces, es decir, he de ser yo el embajador de mi propio país todo el día y al final del día debo ser una persona que se autoevalúa y autocritica, que no deje un día sin analizar todo lo que hice y sin darme una respuesta en una mejoría a mis procesos personales. ¿Sí? Ahora, llevándola a la parte comercial, él me decía, para hablar de la parte genética, que yo debo conocer a fondo mis clientes internos y externos. Caso contrario, solamente voy a ser un repetidor de información. ¿Sí? Si yo no puedo mapear a mis clientes internos, en mi caso yo hago una gerencia comercial de una empresa exportadora. Si yo no conozco el personal mío a profundidad, no sé qué necesidades tienen, no sé cómo van a reaccionar, no puedo tenerlos en mejores condiciones, aunque tenga la voluntad de hacerlo. Y si no conozco en el exterior la situación individual de cada uno de mis clientes, no puedo atenderlos ni generar un vínculo con ellos que sea duradero. ¿Sí? Eso es lo que me mostraba y me enseñaba mi mentor durante muchos años y me sirve como lección de vida diaria. Fantástico. Gracias, Charlie, por este detalle, por ese aporte. Y miren, él lo aterriza a su cama, a la parte comercial, capitán, a su función dentro de la empresa, dentro de su EP. Y así cada uno de ustedes. Escuchamos hace un momento también que hablamos de cómo es desde la parte de la fisioterapia. Entonces, este es el ejercicio. Ahí es cuando ¿qué? Estoy haciendo este aterrizaje a aspectos reales. Y mira, me quedo con las palabras de Carlos diciendo, oye, lo importante que es hacer ese análisis personal para hacer esa evaluación con esas fronteras movibles y te compro la idea, Carlos, con eso, ¿no? Entonces, el planteamiento, avanzando un poquito más en este punto, cuando nosotros hablamos de cualquiera que sea el planteamiento en el que tú estés, es entender y es buscar una provechosa relación entre dos puntos importantes, enseñanza y aprendizaje. Pueden ser lo mismo, para alguien puede confundir el término,
pero hay que visualizar esa relación enseñanza-aprendizaje. ¿Para qué? Para que garantice la retención, sobre todo genere el compromiso de apoyo por parte del formador. ¿Sí? Es decir, ¿de qué te sirve que tú llegues con la inspiración del caso a visualizar o entregar o a compartir toda tu experiencia cuando no se cierra dentro de un compromiso de aplicación sobre lo aprendido? Entonces, este es un ejercicio enseñanza y aprendizaje que no lo podemos perder de vista. Es como un matrimonio, llámalo así. Requieres de esta parte de enseñanza, pero también de esta parte de aprendizaje. Esto es lo que hace el formador como tal, ¿de acuerdo? Entonces, el aprendizaje es adquirir conocimientos y o experiencias, como dice ahí. ¿Para qué? Para generar una interacción social y jugar un rol vital en el proceso de desarrollo cognitivo, donde existen tres tipos de relaciones, de interacciones en la gestión en el sistema educativo. Y aquí, por favor, no le pierdas de vista esto importante, y aquí está la clave medular del rol en el cual nos metemos. Cuenta en la lámina, vas a encontrar algunos elementos fundamentales. Capi, adelante. Entonces, tú vas a tener ahí algunos detalles importantes, ¿sí? Es decir, la relación estudiante-contenido, relación estudiante-estudiante y la relación formador-estudiante, ¿sí? Entonces, cuando hablo de formador, puedo poner ahí instructor o puedo poner ahí persona que enseña, ¿no? Cualquier cosa. Pierdas, yo sutilmente te estoy colocando en el fondo, sí, hay una E sutil, hay una I sutil y hay una E sutil que está en las láminas y avanza, ¿sí? ¿Te das cuenta? Entonces, la formación entre un estudiante y contenido, o la relación, llamémoslo así, entre el estudiante y el contenido, es fundamental. El formador tiene que cuidar esta comunión. ¿Cómo hago que el estudiante conecte con el contenido? ¿Sí? También, ¿cómo provoco yo que el estudiante genere contacto con el estudiante? Mira tú. Y finalmente, ¿cómo provoco que el formador entre en contacto con quién? Con el estudiante. Sí, es decir, entre estudiante y contenido, estudiantes como tal, y mi persona como qué, como parte también de esta ecuación fundamental, la parte de los estudiantes como tal. Entonces, cuando hago estos análisis, entonces me encuentro con un beneficio importante, que es visualizar una alternativa que sea cada vez mayor a lo que estoy planteando o a lo que quiero generar. Tengan cuidado, porque todas estas cosas pueden volverse preguntas en la evaluación para la aprobación a la certificación, a la triple certificación, ¿de acuerdo? Entonces, como dicen por ahí, el que tenga oído, oiga, y el que tenga chance de hacer un capture, hagan, ¿de acuerdo? Ok, entonces, variables en la gestión formativa. Cuando nosotros ya estamos hablando, y aquí me voy a detener, por favor, voy a salir un ratito, y aquí quiero hablar acerca de este tema de las variables para el proceso formativo. Ok, ¿en qué yo me baso o en qué debería basarse una persona que está generando formación? ¿Sí? Voy a dar una charla, voy a liderar una reunión, voy a generar un proceso comercial, voy a generar de pronto una disertación, voy a dar unas palabras. Ok, ¿en qué me baso? ¿Cuál es la estructura? Es decir, ¿cuál es la columna que yo debo tener siempre presente para poder forjar y tener este criterio y este avance? Entonces aquí sí quiero escucharles a ustedes un poquito en base a cómo ustedes generan estos procesos formativos. Brevemente, en palabras cortas, dime cómo tú desarrollas, los que ya han tenido la oportunidad de desarrollar y quienes no han tenido la oportunidad de desarrollar el proceso, cómo se imaginan que sería de pronto estructurar un proceso, ya sea de enseñanza, ya sea de instrucción o ya sea de formación. No importa el caso, simplemente dime cómo crees tú que sería el proceso para tener una estructura
clara y pueda llegar de pronto el mensaje cualquiera que esté sea, ya sea por una capacitación, ya sea por un taller, ya sea por una conferencia, ya sea por un proceso comercial. ¿De acuerdo? Entonces, les escucho, vamos, a ver, voy por acá, voy a tomar aquí a mis 13 participantes y voy con Katy Freire. Vamos, Katy, cuéntanos un poco. Ahí estás, Katy. Cuéntame, préndele tu micrófono, por favor, Caterina. Caterine Freire, ¿no es cierto? Dale, Karen, te escuchamos. Sí, Eso. así, ¿Nos escuchas? sí, un poco entrecortado. Por favor, me repites nuevamente la pregunta porque se entrecortó. Ok, voy a decirlo nuevamente. La pregunta es, ¿cómo tú visualizas, cómo tú crees que es el proceso para generar una enseñanza, ¿sí? Para transmitir un conocimiento o para dar una formación. ¿Cuál crees tú que es la columna vertebral? ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el paso a paso que una persona debería seguir, cualquiera que sea su esquema en ese momento, para garantizar un resultado? Así brevemente, dime, ¿debería tener esto? ¿Debería pasar esto? ¿Debería tener aquello? Vamos a aplicarlo desde tu criterio, por favor. En primera instancia, en todos los ámbitos se cumple justamente el antes, el durante y el después. Yo, como psicóloga, personalmente, para que exista un aprendizaje o un cambio dentro de terapia, existe la preparación antes, ¿no? Entonces, nos ponemos metas pequeñas en las sesiones, dando o teniendo en cuenta los objetivos terapéuticos que ya la paciente ha planteado. Y en ese Ok, caso, según las herramientas que vayan acorde al paciente, que vayan acorde a la grupo. Y después de esa preparación, de ya tener todos los implementos y demás, ahí sí está el durante, ¿no? El ver que llegue de manera efectiva. Y para eso también se utiliza no solo la parte del conocimiento, sino también otras herramientas, ¿no? Y que existe un aprendizaje y considero que el aprendizaje es paulatino. No puedo yo decir, te enseño o te meto todo en una sola sesión, sino que más bien es progresivo. Vamos cumpliendo metas pequeñas para al final de, por así decirlo, todo el tiempo de terapia, al final se cumplen los objetivos y se cumple con el aprendizaje, que son los objetivos Fan- planteados. Y el después, obviamente, también se evalúan, ¿perdón? sí, sí, te estamos escuchando. Ah, perdón. Y el después también se evalúa tanto de manera individual en las sesiones. Cada sesión se va verificando igual si también como tú me mencionabas, se cumplió con los objetivos, si realmente le sirvió o no las técnicas anteriores a la consultante o a la paciente y si es que no hay que verificar qué fue lo que pasó, entonces debemos de generar un cambio quizás en las sesiones o en nuestro modo de abordar el malestar, ¿no? Y también al final del proceso se hace una evaluación general o completa de verificar si la paciente, porque una cosa es lo que uno considera que se cumplió y otra cosa es cómo lo ve la persona que recibió el conocimiento, ¿no? Decir realmente si que se cumplió con los objetivos o con el conocimiento que esperaba. Fantástico, fantástico, Caterine, muchas gracias. Y bueno, tú nos hablaste, mira, ella lo aterriza desde el antes, durante y después dentro de su esquema y dentro de su Primero ir espacio. evaluando eso. Ok, fantástico. Gracias, gracias, Katy. Esto es interesante y estoy seguro que más de uno justamente hizo este ejercicio. Entonces, ¿qué voy a hacer en mi columna? Voy a poner el antes, el durante y el después. Es válido, muy válido, pero ahora te voy a dar ciertos insumos que son necesarios y tú visualiza en qué momento entran cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Cuando vas a dar una charla, cuando vas a hacer un proceso de acompañamiento, cuando vas a generar un aspecto comercial, repito, siempre es importante tener algunos criterios que garanticen el que tú puedas cumplir
no solo con las expectativas, sino también puedas garantizar un proceso técnico y apropiado a eso que tú quieres de pronto generar. Entonces, voy a compartir nuevamente pantalla y por favor ponle mucha atención porque en esto está la clave de tu certificación. ¿De acuerdo? Ahí está. Miren, entonces, si nosotros vemos de alguna forma el proceso como tal, todo proceso debe tener las características o los puntos que tú ves ahí, ¿ok? Debe considerarse siempre algo que llamamos el fenotipo grupal, luego un objetivo dentro de ser dogmático, luego la ganancia de ser heurístico, luego los contenidos de ser dogmático, luego el nivel de experiencia de ser heurístico, luego la metodología, luego el tiempo o duración, luego los recursos didácticos y finalmente una evaluación. ¿Va? Mira, esto que acabo de proponerte y que está en pantalla no es nada más ni nada menos que la estructura base de un proceso formativo. ¿Para qué? Para garantizar exactamente un caminar y provocar ese matrimonio enseñanza-aprendizaje, para provocar que exista la comunión entre el alumno o el estudiante y el estudiante, el participante y el participante, que exista esa parte entre el conocimiento y el participante, estudiante o de pronto el consultante, y también entre el formador y el estudiante, ¿sí? Que es lo que vimos hace un momento. Si una de estas puede de pronto no ser considerada, sí, indiscutible. Varias de estos puntos pueden quedar aislados, puedes no tomarlos en cuenta, pero este es el principio para que se desgrane un proceso formativo y se vuelva algo completamente fuera de lo que realmente queremos que sea, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto del fenotipo grupal? Te podrás estar preguntando, ¿qué significa el hecho de ser dogmático? ¿De qué estamos hablando cuando te refieres a heurística? ¿No es cierto? ¿Qué es esto de los recursos didácticos y la metodología? ¿No son lo mismo? Entonces, de esto vamos a empezar a platicar a continuación, ¿de acuerdo? Entonces, venga, voy a hacer un par de preguntas, por favor, ¿ok? A todos los presentes y pueden, por favor, utilizar con toda confianza, pueden utilizar el chat o pueden de pronto prender el micrófono si así lo desean, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ok. ¿Quién ha tenido la oportunidad de estar realizando un proceso, el mismo en la sierra, en la costa, en el oriente, en la región insular? Quizás en Latinoamérica, quizás en Norteamérica, quizás en Europa, quizás en Asia. ¿Ah? Cuéntenme un poquito, ¿sí? ¿Alguien por ahí, alguna experiencia que hayan tenido que visualizar esto? Yo, Cris. Ok, Carlitos, chévere. El Capi Sánchez. Verito dice, el Capi Sánchez. Carlos también. Ok, a ver, tú estás con el micrófono, Carlos. Cuéntame, dale, cuéntame un poquito, Los hermano. procesos de El capacitación mismo y tema. técnicas de ¿Cuál era el ventas. proceso? Puntualmente, cuéntame. ¿Cuál era el proceso que hiciste en diferentes escenarios? Tuve que vivir procesos de capacitación y servicio al cliente en diferentes países sobre productos perecibles y no perecibles. Asimismo, en procesos de seguridad y manejo de riesgos de contaminación antinarcóticos. Ok, Y interesante. debido a la naturaleza Vaya de los temas, ¿verdad? participantes y el país en el que se desarrollaron los eventos y las capacitaciones, las herramientas fueron diferentes y la finalidad fue la misma. El Ok, lenguaje y las herramientas tuvieron que ser adaptados a que sea una enseñanza neutral y lineal. ¿Sí? Por la diferencia en el lenguaje. ok, perfecto, perfecto. Justamente es eso, Carlos. Lo que tú acabas de mencionar
es considerar, y como dijo por ahí Berito, el Capi Sánchez también lo debe haber considerado, y quienes hemos tenido la oportunidad de generar esto, lo hacemos incluso de manera inconsciente. Ejemplo, el diálogo que a veces tenemos entre amigos, el lenguaje, el código que nosotros realizamos por la amistad, por la cercanía es uno, y es completamente distinto cuando de pronto estamos expresándonos o generando contacto con quién, con un cliente o de pronto con un negocio en particular, ¿no? No es que dejamos de ser nosotros, pero ¿qué hacemos? Es utilizamos estos códigos que están ahí para de pronto tener cercanía o de pronto mantener cierto comportamiento o ciertos protocolos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú escuchas o cuando te dicen a ti qué es esto o cuando te hablan acerca del fenotipo grupal, tú debes tomar en cuenta que el fenotipo grupal se refiere a aquellas características que son observables del grupo. Punto. Ya está. ¿Ok? Entonces, cuando he tenido la oportunidad, y Luis preguntó hace un momento, ¿con qué te has sentido más cómodo? Realmente no hay nada más cómodo que tu hábito, ¿ok? Porque es donde creciste, donde naciste, donde finalmente tú te desenvuelves y sabes eso que algunos le llaman cultura, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si tú pones unos dragones y pones cierto color y ciertos símbolos, ¿a qué cultura me estoy refiriendo? Algunos ya lo tienen, ¿no es cierto? Estoy hablando de qué, quizás estoy hablando de algo chino, ¿no es cierto? Si yo de repente hablo de café y quizás de pronto hablo de vallenato, ¿a qué cultura me estoy refiriendo? ¿Cierto? ¿Verdad? Tú enseguida conectas y dices, vaya, Colombia, ¿no es cierto? ¿Ah? Y si de repente yo digo encocado, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Al oriente? ¿A la sierra? ¿A qué me estoy refiriendo? Digo encocado. Simplemente dije un encocadito. ¿Ah? Ese plato típico, ¿sí? ¿De qué región es este? ¿Del oriente? ¿De la sierra? La mayoría sabe que es ¿dónde? En la costa, ¿no es cierto? ¿Ah? Entonces, estos puntos, correcto, Ale, estos puntos que nosotros estamos visualizando son que parte de la cultura, ¿ok? La Ale dice esmeraldas, en fin, no voy a hilar muy fino porque de pronto va a aparecer por ahí alguien que me vaya a dar la descripción y el origen del plato típico y no quiero ir por ese lado. Lo que quiero es que vayamos desde el escenario en el cual podamos entender de que cuando hablamos del fenotipo grupal, ¿no? Ojo con este término, cuando hablamos del fenotipo grupal, estamos hablando de la personalidad del grupo, ¿sí? En otras palabras, de las características que envuelven a ese grupo, ya sea en su forma de interactuar, ya sea a través de sus valores y principios, ya sea a través de comportamientos culturales, etcétera. Todo esto envuelve ¿qué? A esto que le llamamos ¿qué? Fenotipo grupal. Entonces, la pregunta clave ahí, antes de desarrollar un proceso, es ¿a quién está dirigido esto? Es decir, ¿a quién le vamos a dar este proceso? El mismo tema, no es lo mismo darlo en la costa que en la sierra. ¿Ah? Ojo con eso. No es lo mismo manejarlo para un público de pronto que está en un ejercicio latino que en un ejercicio norteamericano o europeo. ¿Ah? Ojo con eso. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en el campo adicional que tengo a través de Fundación Resilientes Ecuador, entonces cuando hablamos de resiliencia, nosotros hablamos, ¿por qué hay tanta diversidad en el término resiliencia? Es porque existe una resiliencia que nace en una época en Europa, luego hay otra que nace en una época en América y hay otra que en esta época, en estos años, se ha ido desarrollando en Latinoamérica. Mira, que por ejemplo, en este momento existen ya referentes a nivel mundial en Latinoamérica, personas que entregan aportes interesantísimos, metodologías e insumos, pasando por instrumentación técnica y científica, que son latinos en el campo de la resiliencia. ¿Por qué? Porque han ido adaptando algunos criterios en base a qué? A esto que le llamamos el fenotipo que nosotros tenemos, ¿ya? Esas características son propias de nosotros. Entonces,
clave y fundamental. Antes de arrancar con el tema de si yo puedo hacerte el proceso, yo puedo dictarte la charla, yo puedo venderte, yo puedo atenderte, primero visualiza dónde, quién es la persona, quién es el grupo, qué lo identifica como. Eso te va a dar a ti la certeza para que tú ya desde ahí empieces a adaptar. Les voy a poner un caso. Cuando tú no haces este proceso y no haces la indagación apropiada, entonces puedes caer en ciertos errores que de pronto te vuelves demasiado técnico y resulta ser que son personas que de pronto tienen ciertas características. Y lo voy a decir, casos muy concretos. Ejemplo, preparas una presentación técnica y resulta ser que las personas no saben leer ni escribir. Por citarte un ejemplo. Ahí está. Uno, clarísimo. Otro, de pronto te contratan para hablar de emociones o de gerenciamiento emocional o como algunos le llaman inteligencia emocional, que se volvió muy popular el tema de con Goleman y su tratado. Pero ¿qué sucede ahí? Si tú das esto de pronto en un segmento operativo, es una forma, a un segmento de pronto gerencial, es otra forma, y aún más, imagínate tú, vas con el mismo discurso a un equipo diplomático, ¿sí? Las cosas cambian completamente. Mira, dato importante, como diplomático, tú no puedes de pronto exteriorizar la parte emocional, debes gerenciarla y administrarla apropiadamente para que no generes una intromisión quizás en algún momento. Entonces, si va una persona a hablar de las emociones y le dice exteriorízalo y sácalo y trátalo y etcétera, a un diplomático le estás diciendo con esto simplemente, ¿sabes qué? Prepárate porque pronto vas a regresar a tu país, ¿no? Entonces, un proceso mal llevado puede provocar eso, ¿no? Entonces, ojo con estos detalles. ¿Estamos claros ahí entonces de lo que es o lo que viene a representar el fenotipo grupal? ¿Estamos? Ahí no alcancé a leer algo que dice por ahí. ¿Ok? ¿Estamos claros con el fenotipo grupal? ¿Alguien tiene alguna inquietud, por favor? ¿Estamos clarísimos? ¿Sí? Ok. Entonces, ahora, el siguiente punto es el objetivo de ser ¿qué? Dogmático. Muy bien. ¿Qué significa esto de dogmático? Recuerden la clave. Si no tengo algo claro, voy a lo básico. Definición. ¿Qué es dogma? Por favor. ¿Qué es dogma? ¿Qué es dogma? Es un conjunto de creencias que están arraigadas en una persona, en una nacionalidad, son algo como de costumbre. Ok, correcto. Mira, cuando hablamos de objetivos, ser dogmático, estamos hablando de cuál es el objetivo, tan simple como es, sino que técnicamente esto representaría, les voy a compartir nuevamente la pantalla para que no se pierdan en esto. Y miren ustedes, entonces, ahí está. Por favor, véanlo nuevamente. ¿A qué me refiero con fenotipo grupal? ¿Cuál es el proceso? ¿En base a quién o a quién le voy a dictar el proceso? ¿A quién le voy a atender? ¿A quién le voy a tratar? ¿No es cierto? No es lo mismo atenderle a una persona que de pronto es su primera vez en la ciudad que de pronto una persona en el campo. ¿Ve? No estoy menospreciando a nadie, pero estoy poniendo un ejemplo claro de cómo esto podría ser. El objetivo de ser dogmático pasa por ese objetivo del taller, el objetivo de la atención, el objetivo de la reunión, el objetivo del proceso. La parte dogmática o el ser dogmático tiene que ver con esa creencia que no es negociable, es lo que es y punto, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Aquí, ¿yo qué hago cuando me piden a mí una participación? Lanzo la pregunta del millón. Ojo con eso. Cuando yo hablo del tema dogmático, yo le pregunto a la persona
que está contratándome, la persona que me está pidiendo el proceso, le digo, oye, eh, el dogmatismo puede ser, Berito, ¿me repites? ¿El dogmatismo puede ser qué, perdón? Dogmático puede ser el perfil del o los participantes. No, no mi Berito, ya vamos a ellos. Espérame un momentito, ¿ya? Cuando hablamos de el dogmatismo, el objetivo de ser dogmático, no pasa por el objetivo de los participantes, porque muchas veces, a no ser que sea un proceso abierto como este, ahí sí, Berito, ahí sí. Pero si de pronto es a través de un proceso empresarial o de pronto organizacional, el objetivo es lo que quiere la empresa que se cumpla, no precisamente el participante. Entonces, la pregunta clave acá es, ojo con esto, ¿qué esperarías tú que pase después de mi intervención? Ah, mira, ahí, o lo que te va a decir la persona es el objetivo que ellos buscan. El objetivo de ser dogmático no lo pones tú, normalmente te lo pone la empresa. En tu propuesta, que ya vamos a ver cómo construirla, o en tus procesos, sí puedes poner el objetivo como para que la gente entienda hacia dónde vamos, sí, completamente. Pero el objetivo lo pone quien está de pronto solicitando tu servicio, ¿de acuerdo? En este caso, el objetivo, como escuchamos, por ejemplo, al capitán decía, mi objetivo en este caso es sacar adelante, mostrar a la empresa, etcétera, etcétera. ¿Quién lo pone? Un bien superior, un directorio que determina hacia dónde va la organización. Las demás personas que hacemos trabajamos para que se cumpla como tal, ¿de acuerdo? Entonces, si es el proceso de pronto abierto, como en este caso, entonces debemos visualizar el hacer un proceso adecuado de inmersión de las personas para tener claridad de este objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, recapitulando, fenotipo grupal, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de a quién está dirigido el proceso. El objetivo de ser dogmático significa cuál es el objetivo por el cual yo estoy ahí. Es decir, ¿qué desean que pase al final de mi intervención? Cuando se acabe este proceso, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Ok? Ese es básicamente el concepto de dogmatismo, ¿no? De objetivo dogmático en este caso, ¿de acuerdo? Luego viene ganancia de ser heurístico. ¿Qué significa o a qué nos referimos con la ganancia de ser heurístico? Por favor, ¿quién me quiere de pronto contar un poquito a qué les suena esto de heurístico, ¿no? De pronto algunos de ustedes están escuchando términos nuevos, otros ya lo tienen clarísimo, pero de todas formas me encantaría escuchar a qué nos referimos con el criterio de ser heurístico, ¿no? La pregunta clave nace porque dentro de la columna vertebral de un proceso debemos tener el fenotipo grupal, debemos tener el objetivo de ser dogmático y el siguiente punto es las ganancias de ser heurístico, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo con las ganancias de ser heurísticos? Nos estamos refiriendo específicamente a la exploración, a la experimentación, al descubrimiento que van a tener quienes, los participantes. Entonces, cuando hablo de las ganancias de ser heurístico, estoy hablando de qué? De esa flexibilidad que yo voy a tener para que los participantes se lleven a, ¿ok? Por eso se llama ganancias, ¿no? Otros le llaman aportes, otros le dicen al final el participante estará capacitado en, ¿no? Este tipo de cosas se llaman técnicamente hablando ganancias heurísticas, ¿no? Ganancias de ser ¿qué? Heurístico, ¿ok? Entonces, ahí, como yo menciono en una propuesta coloquial, en un espacio mucho más aterrizado a un lenguaje tradicional, sería decir, en la parte heurística, al final los participantes se llevan tal, 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 ¿ok? Eso es ser heurístico, es decir, yo puedo visualizar y ser flexible para que los procesos vayan avanzando en torno a lo que estamos manifestando como objetivos latentes, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros en el planteamiento? ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque mis queridos amigos, les tengo una noticia. Es momento de pasarles un dato importante.
a partir de hoy, usted va a tener que empezar ya a construir una charla, un taller, una reunión, un proceso comercial, una atención, como usted quiera, basado en qué? En esta estructura. ¿De acuerdo? Entonces, le acabo de dar los primeros elementos que son necesarios para esto, ¿sí? Usted va a tener que desarrollar técnicamente cómo es el proceso como tal. Esto es un entregable y va a tener que visualizar y por eso, por favor, mi contacto directo está ahí. Si usted tiene inquietudes y dice, oye, ¿cómo vamos a hacer? Pues tranquilo, ahí va a estar, ¿ok? Hablé del material, que les vamos a entregar material. Sí, en efecto. No solamente van a tener la grabación, como ya lo vieron el día de ayer de la primera clase, sino de cada una de ellas y también vamos a entregarles ¿qué? Algunos anexos para que usted se vaya familiarizando con todos estos términos, ¿de acuerdo? Y vaya aterrizándoles a su realidad, ¿de acuerdo? Por favor, hasta aquí. ¿Alguna inquietud que tengan, por favor, las personas? Me encantaría escucharles. Estoy muy atento y gustoso de responder alguna inquietud que puedan tener. Eso, a ver, ahora sí, ahí estamos. Los veo. Permítanme, los veo por acá. Ok, listo. Entonces, hasta aquí la jornada del día de hoy, mis queridos amigos. ¿De acuerdo? Por favor, tomen en cuenta, está abierta la opción, ¿sí? Si es que desean de pronto empezar a visualizar contenido, tienen la grabación de la clase. Si es que de pronto requieren apoyo y soporte, aquí estamos para brindarles todo este espacio. Ya les vamos a entregar la grabación. Mañana van a recibir todo lo que ustedes han visto proyectado, está ahí, está listo para ser compartido, pero no lo compartimos por una sencilla razón, porque no queremos que usted tome el material y quizás se sumerja en el mismo y pase por alto este espacio de experiencia, de ir descubriendo nuevos términos y conceptualizando o reafirmando algunos. ¿De acuerdo? Entonces, por hoy, caballeros, damas, gracias por la jornada que hoy ha sido muy enriquecedora. Gracias por su participación, por su aporte y vamos a visualizar con todo esto la oportunidad de seguir viéndonos el día de mañana en nuestra tercera clase. ¿De acuerdo? Por favor, recuerden, tenemos temas pendientes, no me los han hecho llegar todavía. Por favor, no se olviden, mañana vence el plazo no quiero llamarles tarea, yo quisiera más bien utilizar el término privilegios, ¿no? Porque es un privilegio que tú tienes, es un derecho que tienes el poner en práctica los aprendizajes, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese escenario, gracias a quienes ya me han hecho llegar parte de la información, todavía no conozco sus kits, todavía no conozco sus procesos antes, durante, después, todavía no conozco cómo y de qué manera aplicar el tema de elevar la energía o llevar al grupo con la energía necesaria para poder compartir. Sí, todavía no me han compartido cómo están ustedes en sus redes sociales para poder visualizar. Si es que tienes una fanpage, pues compártenos. Si es que no la tienes, cómo la quieres de pronto manejar. Esto es importante. ¿Por qué? Porque es parte de tu marca personal y también es parte de todo este proceso que estamos viviendo. Sí, les deseo una hermosa noche. Quienes van a descansar, pues que lo hagan con toda la tranquilidad del caso y quienes vamos a continuar en acción todavía, pues bueno, a ponerle fuerzas que todavía estamos acá para avanzar, ¿sí? Si eres creyente, pues muchas bendiciones y si no, que el universo confabule a tu favor, ¿de acuerdo? Si no hay preguntas, me encantaría agradecerles y con esto cerrar la transmisión de la jornada del día de hoy. ¿Ok? ¿Estamos clarísimos? Tengan todos una hermosa noche. Pásenla bien. Nos vemos el día de mañana, misma hora. Pásenla muy bien. Y gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Pásenla muy bien. Chicos, hasta mañana.